Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Juan Andrés Navarro, broncopulmonar infantil y parte del equipo de la unidad de respiratorio y laboratorio de función pulmonar. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este día en conmemoración de el Día Mundial del Asma. En nuestra tercera versión como equipo. Hoy día por problemas de agenda no puedo estar con ustedes de forma presencial, pero quise dejar mm, algunos mensajes para poder aportar a lo que vamos a compartir esta mañana. Como hemos dicho, o como probablemente se va a repetir en esta jornada, el asma es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia. Afecta a aproximadamente un 20% de la población infantil. Incluso en nuestra región de la Araucanía, estas cifras pueden ser mayores a lo reportado a nivel nacional. Es por esto que esta enfermedad es tan importante, siendo además una patología que está cubierta por las garantías explícitas en salud o ex auge hoy en día GES, y donde probablemente en cada grupo de curso o en cada grupo de niños vamos a encontrar algún paciente asmático. Es una patología muy prevalente y que además requiere amplios usos del sistema de salud, tanto por los medicamentos que estos pacientes necesitan, por las consultas en los servicios de urgencia cuando tenemos alguna crisis y por los controles periódicos, tanto con médicos generales en los consultorios, con pediatras y en algunos casos con especialista broncopulmonar. Sabemos que el asma es una enfermedad que tiene síntomas de forma persistente y estos se pueden presentar frente a algunos estímulos, como son, por ejemplo, algunos alérgenos, ¿cierto? Como puede ser el polvo, por ejemplo, la caspa de algún animal, o también, por ejemplo, síntomas con el ejercicio o síntomas o crisis frente a infecciones respiratorias como las infecciones virales. Los virus son uno de los principales gatillantes de crisis asmática. Así, nos enfrentamos a este concepto de las crisis. Las crisis asmáticas son periodos donde los niños, los pacientes, van a tener aumento de sus síntomas por sobre los síntomas habituales. Y esto pueden ser en distintas severidades, de algunos cuadros leves, donde el paciente va a necesitar algún inhalador de rescate en su casa, algunas crisis moderadas, donde probablemente van a tener que consultar con su médico o algún profesional kinesiólogo para poder hacer manejo de esta crisis, y algunas crisis severas van a requerir, por ejemplo, consultas a la urgencia y en algunos casos requerir incluso hospitalizarse. Es por esto que lo que busca el tratamiento del asma, más allá de curar el problema, tratar esta inflamación crónica que hay en los bronquios, lo que busca es el concepto que vamos a hablar ahora, que tiene que ver con el control de la enfermedad. A pesar de ser una enfermedad crónica y que los medicamentos que nosotros utilizamos buscan disminuir la inflamación y buscan reducir los síntomas, lo que se busca finalmente es que esta enfermedad esté bajo control. El control lo que nos va a implicar es que un paciente, un niño, va a tener el mínimo impacto en su calidad de vida. Va a poder correr, va a poder jugar, va a poder hacer educación física o va a poder practicar algún deporte, siempre y cuando se mantenga con un buen tratamiento controlador. La mayoría de los pacientes asmáticos necesitan un medicamento controlador, por lo general a base de corticoides, y por lo general la base del tratamiento siempre es de forma inhalada en distintas presentaciones y en distintas modalidades, pero lo que busca el control es evitar que el paciente tenga síntomas durante el día, durante la noche, durante el ejercicio, y que también las crisis sean crisis cada vez más leves y que el paciente pueda manejar en su domicilio. Algunas guías recomiendan estas 4 preguntas clásicas para saber si un paciente está bien controlado, está parcialmente controlado o está francamente no controlado, como son la presencia de síntomas durante el día, la presencia de síntomas durante la noche, donde clásicamente los síntomas del asma vienen de madrugada, mm, los síntomas con el ejercicio
y el uso de algún medicamento de rescate. Dentro de los inhaladores de rescate, por ejemplo, los más son los de la familia de los beta-2 agonistas, dentro de los más conocidos, el clásico salbutamol. Un paciente que utiliza mucho salbutamol es un paciente que no está bien controlado y que por lo tanto necesita mucha medicación de rescate. Por lo tanto, hoy en día también se sabe que el número de canister o número de cartuchos de salbutamol que ocupa un paciente durante un año es un indicador de qué tan bien controlado o mal controlado se encuentre. Y además, hay algunos estudios que muestran que incluso desde 3 canisters de salbutamol en el año en adelante, hablamos de un paciente que tiene más riesgo de crisis, más riesgo de llegar al servicio de urgencia o más riesgo de hospitalizarse, incluso frente a pacientes, por ejemplo, que pueden utilizar prácticamente 1 canister de salbutamol al mes cuando no están bien controlados. Por lo tanto, lo que nosotros como médicos que tratamos a pacientes con asma o como equipos de salud, junto con los kinesiólogos, con las nutricionistas o con todo el equipo, ¿cierto?, que vemos pacientes con asma, nuestro objetivo es que estos pacientes estén bien controlados. Como mensaje final, quisiéramos compartir con ustedes algo que probablemente todos puedan tener en sus carpetas y que es una de las herramientas para evaluar el control del asma, que es un cuestionario sencillo, fácilmente repetible. Yo lo voy a proyectar en la pantalla y también ustedes pueden verlo en sus carpetas. Este cuestionario es un cuestionario de control de asma, conocido como ACT, que tiene 2 partes. Tiene una parte que puede contestar el paciente o el niño, con preguntas sencillas, como tan simple como ¿cómo está tu asma hoy? ¿Está muy mal? ¿Está mal? ¿Está bien? ¿O está muy bien? ¿O en qué medida tu asma es un problema cuando corres, cuando haces gimnasia o cuando practicas algún deporte? Si es un gran problema y un paciente que no puede hacer lo que quisiera, cuando es un problema, ¿cierto? Y no le gusta, o cuando es un pequeño problema, pero no le importa, o cuando un paciente finalmente su asma no es ningún problema, que es lo ideal. Preguntarle al niño si es que tose por su asma, siempre, casi siempre, algunas veces o nunca, o si es que se despierta por la noche, siempre, casi siempre, algunas veces o nunca. Estas son preguntas que la mayoría de los niños, cuando uno lo aplica la primera vez, a veces tienden a contestar a veces como mucho más grave de lo que están o a veces minimizar los síntomas, pero en la medida en que uno lo aplica en cada control con los pacientes o con cierta frecuencia, uno puede ir viendo tendencias hacia que un paciente puede comparar su asma en un momento versus en otro momento y darse cuenta cuándo está mejor o cuándo está peor o cuándo está mejor controlado o cuándo está peor controlado. Así también, algunas preguntas las deben contestar, por ejemplo, los padres. Por ejemplo, en las últimas 4 semanas, ¿cuántos días tuvo su hijo síntomas del asma durante el día? Si es que pocos días, por ejemplo, 1 a 3 es menos de un día a la semana, o 4 a 10 es prácticamente entre 1 y 2 días a la semana, hasta prácticamente a diario. O en las últimas 4 semanas, ¿cuántos días tuvo su hijo silbido en el pecho? El silbido al pecho es uno de los síntomas cardinales o de los síntomas ejes que marca o que indica obstrucción en los bronquios, obstrucción bronquial. Y a algunos niños a veces puede costar percibirlo, pero en niños más grandes a veces uno puede ocultar o puede escuchar, incluso los padres pueden escuchar este silbido al pecho y que puede estar desde ninguno a 1 a 3 o prácticamente hasta todos los días. O en las últimas 4 semanas, ¿cuántos días su hijo se despertó en la noche a causa del asma? Sin duda, uno se da cuenta que esta enfermedad afecta las actividades de la vida diaria, afecta la vida, ¿cierto?, durante el día, pero también incluso afecta la calidad de vida de las familias, porque afecta a veces, obviamente, si un hijo se despierta por tos, es toda una familia que tiene un trastorno de sueño. Como mensajes finales, recalcar la importancia de entender el asma hoy en día como una enfermedad que uno debe buscar
el control de esta enfermedad. Es una enfermedad que hoy en día es controlable con los distintos medicamentos, con los distintos profesionales de apoyo, con los exámenes de apoyo que tenemos nosotros o diagnósticos. El asma hoy en día, para la mayoría de los pacientes, probablemente el objetivo del tratamiento no va a ser, en el fondo, curar la enfermedad, pero sí el control. Así que espero haber podido aportar, ¿cierto?, a lo que vamos a conversar durante esta mañana. Dejo paso al resto del equipo para poder aclarar dudas en relación a este cuestionario y a dar paso a las siguientes presentaciones. Muchas gracias. Chao, chao.